sempre, pero ides gañando. Antes tiñamos imputacións, tiñamos a Pikachu e hoxe xa temos unha renda social municipal para a xente que o necesita. E é importante repetir que é En Marea. En Marea é parte dun proceso de construción dunha alternativa política que represente os intereses da maioría social. Esas maiorías que por carecer desa ferramenta política foron agredidas e son agredidas polos ocupantes dunhas institucións que dis que eran do pobo, pero como ben sabedes non son do pobo. Tratamos de traducir unha maioría social que xa está na rúa nunha alternativa política. E como esa maioría social que hai na rúa somos diferentes, somos plurais, a alternativa, como un espello, ten que ser tamén diversa, plural, de xente, de organizacións e de mulleres e homes diferentes que veñen de culturas políticas diferentes, pero que comparten unha idea que só coa unidade, só coa confluencia poderemos derrotalos. Aspiramos a ser unha ferramenta transformadora en Galiza. Grazas. Aspiramos a ser unha forza transformadora en Galicia, que para nós é un suxeito político soberano. Para nós este país debe de ser o que decidan os galegos e as galegas. As forzas da esquerda, das esquerdas do sur de Europa, dos estados do sur de Europa, claman por recuperar a soberanía perdida, usurpada pola troika da Unión Europea, para mellorar, poder facer políticas que melloren a vida das persoas. En Galicia, que somos a periferia da periferia, xa hai tempo que levamos dicindo que neste país non vai haber cambios se non hai un poder político real. E se España está loitando por non ser periferia na Unión Europea, Galicia loita por non ser periferia no Estado español. Non sei como vou de tempo, creo que mal. E como teñen pánico porque saben que van a perder, Feijóo, Rajoy, Paula Prado de las Hons, Miguel Tellado Furado, etc., toda a familia tratan de descalificarnos utilizando a estrategia do medo. Colócannos etiquetas, antisistemas, radicais, chavistas, pero xa non lles cola ese discurso, fortalécenos, porque non teñen credibilidade, e esta xente que está aquí sí que a ten. É unha realidade que observa diariamente a xente. Non importa as etiquetas que nos poñan, porque a xente sabe o que somos. Nos somos os que pedimos sanidade pública para todos e eles son os que fan negocio coa sanidade. Nos somos os que pedimos unha comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas no accidente de Angrois, e en cambio eles son os que queren tapar e cargarlle as culpas, como sempre o máis débil, o maquinista, como xa fixeron no accidente de Spanero do metro de Valencia, contra o traballador, mentras que os que cobran suculentos salarios non dan a cara e son ascendidos. Somos tamén os que apoiamos a plataforma de enfermos da hepatite C na súa demanda de que os medicamentos teñen que estar para salvar vidas, non para cumprir o obxectivo do déficit. Xa me puxeron unha musiquiña que quere decir que vaya rematando. Quería decir tamén, aquí en Galicia especialmente, porque reclamamos soberanía para poder facer as políticas que nos beneficien. Queremos que os nosos recursos naturais sirvan para darlle benestar á xente de Galicia. Non queremos que vendan os recursos naturais para Villarmir, para Florentino Pérez, e que facturemos 700 millóns de euros dos parques eólicos que están por toda Galicia para que queden aquí as migallas. Nin tampouco queremos que esta xente teña os nosos ríos producindo electricidade mentras pagamos as tarifas máis caras de Europa. Para iso queremos a soberanía, para a xente, para que mellore a vida das persoas. Moitas gracias. Imos a arrasar, hai Marea, veña para arriba. Creo que presento a Carmen, non? Ben, e nesta marea de diversidade, esta marea diversa,
non somos iguais, nin falta que fai. Está unha compañeira que me comprace presentar, compañeira secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos. Deixo-vos con ela. Bos días, Coruña. É un placer estar aquí nesta praza chea de tan boa xente e con estes compañeiros e compañeiras que é un luxo e un orgullo estar sentada neste escenario con eles. Este é un momento histórico que levábamos moitos anos esperando. Eu non son máis que unha cidadana máis, unha traballadora máis como a vos, que levaba sin esperanza durante moito tempo. Eu nací nunha parroquia da Coruña, da esta provincia, e nacín no seo dunha familia traballadora, humilde, e lembro como de pequeniña acostumábamos a ver os mítines electorais como este nos anos 80, porque meus pais eran unha destas tantas familias socialistas de corazón que nesa época viviron un cambio e que a día de hoxe tiñan o corazón partido porque o que era o seu icono naquela época, Felipe González, non queda del nin a sombra do que foi. Pero como seu corazón socialista sigue intacto, gracias a persoas como as que representan os distintos proxectos políticos que están neste escenario, recuperamos a esperanza e que a través da horizontalidade podemos construir cidadanía e mudar as cousas. A min gústame falar da miña familia, xa me teredes escoitado noutras ocasións, unha porque me sinto moi orgullosa da miña orixe e dúas porque explica a persoa que son e que fago aquí. Meu pai chamábase Juan e empezou a traballar no mar con 10 anos. Miña nai chamábase Carmen e xunto con outras nenas empezaron a ir á fábrica conserveira con 11 anos e non representan máis que a moitos e a moita xente desta terra de Galicia aos cales lle roubaron a súa infancia e que son os mesmos que nos están roubando os dereitos a día de hoxe, pero con outras caras. Que aquí na Coruña seguro que viviron o mesmo no textil, no naval, no porto e en moitísimos sectores. E é por eles que non podemos consentir isto que está pasando, por nosos pais, por nosos avós, por nosas nais. Non hai dereito que despois de traballar en toda a súa vida teñan medo a ir a un hospital e que teñan medo a que os atendan mal polos recortes. Eso non hai dereito, que teñan medo a que lles quiten as pensións. E todo polo negocio indecente desta xente, que non lles importa no máis mínimo o que nos pase. E é por iso que nós lle preguntamos ao señor Rajoy e ao señor Feijóo por que se dedican a ir de cóctel en cóctel e de yate en yate en vez de preocuparse polo seu pobo. Por que nos minten e nos din que os recortes son absolutamente necesarios, que non se pode facer outra cousa, que non nos quedan cartos para manter o público, cando sabemos que detrás de todo iso que hai é un montón de negocios e que o que hai é portas xiratorias e sobres. A súa única obsesión a día de hoxe do señor Feijóo é estar nomeando a todas horas de maneira obsesiva aos compañeros da Complutense. E agora o señor do Birrete querelle enseñar o que é o rural a xente como Íñigo e como xente que están aquí neste escenario. É curioso, xa facíamos a broma outro día en Ourense, que temos a nova versión de Memorias dun neno labrego protagonizado polo Balbino dos Peares, Núñez Feijóo, que é a cousa máis ridícula que nos podemos atopar agora mesmo no escenario de Galicia. Digan o que digan, non nos van a poder enganar. Xa sabemos o que pasa cando ganan as eleccións o Partido Popular. Prometen e prometen, pero despois pagamos os de sempre. E é por iso que os poderes fácticos e os medios de comunicación non fan máis que acosarnos cunha virulencia impropia dun sistema democrático, inventando calumnias, acosándonos. E por qué? Para defender a todos os ladróns e estafadores deste país, porque queren parar o cambio meténdolle medo á xente, pero este cambio é imparable. O cambio comenzou en cidades como a Coruña, gracias a valentes como a vos, porque isto se conseguiu gracias a vos, e a valentes como os compañeros da Marea Atlántica ou como Xulio. E aí lle demostramos que non todos os políticos son iguais como queren decir, non somos todos iguais. Eles só demostran aquí na Coruña, se demostra Martiño en Santiago, Jorge, que tamén está aquí en Ferrol.
Esta mesma semana se aprobaron, tanto aquí en Coruña como en Santiago, rendas básicas para axudar aos máis desfavorecidos. E iso demostra que cando hai vontade política, sí que se pode facer política para a xente. Porque esa é a misión dun político. E eles, pese a telo todo en contra, e menos orzamento que os antecesores que tiñan, están facendo política para que a xente viva un pouquiño mellor, porque ese para son os cartos públicos, para que a xente viva un pouquiño mellor e sexan máis felices. E para finalizar, e deixarlle tempo aos demais compañeros e compañeiras, simplemente decir que gracias a estes gobernos municipais, que son o noso gran aval, estamos poñendo en perigo os negocios dos nosos inimigos, dos recortes, que son o PP e todas as súas empresas amigas do IBEX 35. Porque eles nos deron ese impulso para que no 20D xa fora en Marea este proxecto mestizo para a xente, segunda forza en Galicia, primeira forza en moitas cidades e vilas de Galicia. E imos a conseguir superar esos resultados e vamos a gañar ao PP no Estado e na Xunta. Porque a xente de Galicia é loitadora, valente, traballadora, progresista, libre e por iso votarán de novo polo cambio. Moitas gracias e hai Marea. Agora, sen máis, un privilexio para min presentar a Mónica, que é un exemplo de loitadora contra o PP e que sabe moito de obras faraónicas marca Partido Popular como as que sufrimos aquí en Galicia. Adiante, Mónica. Bos días a Coruña. Imos gañar o Partido Popular. Claro que se puede, no se ha de poder, y tanto que podemos. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir aquí desde la periferia mediterránea a la periferia atlántica. Tenemos mucho en común, siempre las periferias tienen mucho en común, entre otras cosas las invisibilidades que nos imponen los centros de poder. En todo caso, yo quiero recordar lo que hicimos hace un año en las elecciones municipales. En nuestro caso, además, en las elecciones autonómicas, que parecía mentira. Había mucha gente que se pensaba que a la gente como Rita Barberá... ¿Sabéis quién es, no? Carácter que tiene. Cotino, Camps, Fabra... Os suenan todos estos, ¿verdad? Bueno, pues el 24 de mayo los mandamos para casa. Y ahora, a la calle. Eso. Y a la cárcel también, 1 a 1. Dijimos con todos no, pero 1 a 1. El caso es que hicimos un pequeño milagro. Mucha gente en Valencia no se creía que íbamos a poder. Yo creo que la clave fue en creernos que el poder lo teníamos nosotros. La gente sencilla, la gente trabajadora, la gente que se levanta todos los días, que no le roba a nadie, que no explota a nadie, que levanta persiana a las 6 de la mañana. La gente angustiada en este momento, mucha de ella que no sabe qué va a ser de ellos por la situación de esta crisis estafa en la que nos han sumido, supimos que podíamos y lo hicimos posible. Y ahora, el 26 de junio, lo único que tenemos que hacer es rematar la faena. En realidad, lo que nos tenemos que plantear es que el 26 de junio es una segunda parte de algo que empezamos mucho antes, ya en las europeas, pero sobre todo con fuerza en las municipales y en las autonómicas que se celebraron hace un año. Aquel día reímos, bailamos, lloramos de alegría también, nos emocionamos. Bueno, pues eso lo vamos a hacer el día 26 también. El día 26 los vamos a enviar donde se merecen, desde luego fuera del poder, y le vamos a devolver el poder a quien nunca lo debió de dejar, que es el pueblo. Esto es lo que tenemos que hacer el 26 de junio. Y en realidad volvemos a votar, porque el 20 de diciembre tener mayoría social y mayoría electoral, 11 millones de mujeres y hombres que en el Estado español dijeron no a los recortes, no al partido de los corruptos, no a las políticas que dejan a las personas en la miseria,
11 millones de mujeres y hombres que votaron por el cambio, no se ha formado gobierno. Y yo me he preguntado por qué no se ha formado gobierno. ¿Por qué no se forma gobierno si la mayoría queremos un gobierno de cambio? Bueno, pues porque hay muchas resistencias al cambio. Al cambio que nace de abajo, que nace de verdad, que nace para hacer temblar las injusticias, para cambiar un sistema que cada vez más ahoga a los de abajo y hace más ricos a los de arriba. Ese cambio asusta a unos pocos, pero esos pocos tienen mucho poder, muchas influencias sobre el discurso público, sobre los medios de comunicación, mucho capital, acumulan poder y capital. Y eso es lo que explica que ahora el 26 de junio tengamos que volver a votar. ¿Cómo se explica si no el abrazo que se dieron Pedro Sánchez y Rivera, que al final va a resultar ser el abrazo del oso? Ya se apañará el señor Pedro Sánchez. ¿Cómo se explica? ¿Vosotros no creéis que Florentino Pérez habrá hecho alguna llamadita durante estos 4 meses? ¿No creéis que Frau Merkel habrá llamado también y habrá movido sus hilos? ¿No creéis que todos aquellos que marcan las políticas de la Unión Europea, que ahogan al sur de Europa y a sus gentes, no habrán movido sus hilos? Pues de eso se trata. Se están resistiendo a un cambio. Pero ¿sabéis qué? Yo soy una mujer positiva. Me gusta ver siempre el lado positivo de las cosas. ¿Cuántos años llevamos resistiendo nosotros? Muchos. Ahora resisten ellos porque saben que vamos a por ellos y les vamos a ganar. Por eso los mensajes del miedo, por eso las políticas del miedo. Mirad, yo estoy convencida de que el último gobierno de Rajoy, este que dura 4 años y 6 meses de prórroga, es el peor que hemos tenido en toda la democracia. Es con diferencia el gobierno que ha tomado las decisiones más dañinas para el pueblo. Y mirad que hemos tenido un gobierno que ha presidido Aznar. Decir que el de Rajoy es peor, ya es decir, ¿eh? Ya es decir. Pero repasad las normas que han aprobado, las leyes que han aprobado. Son leyes para generar miedo. Son leyes para paralizar al pueblo. El miedo es la única herramienta que les queda. ¿Por qué? Porque las personas podemos tener muchos sentimientos. Podemos estar indignados, contentos, nostálgicos, melancólicos, enfadados, iracundos incluso. En cualquier de los sentimientos humanos que os he relatado, actuaremos de una manera u otra. Haremos algo. Haremos algo. Pero ¿cuál es el único sentimiento humano que nos paraliza, que nos impide actuar? El miedo. Y por eso la política del miedo. Y si no, ¿qué es? ¿Qué es la ley Mordaza, por ejemplo? Después de las políticas de recortes que dejan a miles de personas por el camino, después de pagarle 1.300 millones de euros a Florentino Pérez por instalar un almacén de gas submarino en Vinaroz, en mi tierra, y haber generado más de 30 terremotos, en vez de indemnizar él a la gente que sufrió los terremotos, el Estado español, todos nosotros y nosotras le pagamos 1.300 millones de euros. Con la misma mano que firmó Rajoy eso, firmó una reducción de las ayudas de dependencia de 2.000 millones de euros. Eso es lo que tenemos que echar del gobierno. Dejar a las personas más vulnerables por el camino mientras que se aumenta el poder y el capital de los más poderosos. Eso genera miedo, porque las personas en situación de vulnerabilidad tienen miedo. Y después, la ley Mordaza, por si protestas. ¿Y cómo genera el miedo la ley Mordaza? A ti viene tu hijo y te dice, mamá, me voy de manifestación, y tú dices, ay, muy bien, hijo, hoy la mamá no te acompaña, ve tú solo. Y vuelve el nene con una multa de 6.000 euros en el bolsillo. La próxima vez que diga, mamá, me voy de manifestación, ¿qué creéis que le dirá? Digo, pues mira, casi que no estamos para que nos descalabres la economía familiar. Eso es lo que pretende la ley Mordaza. Lo que hay detrás es generar miedo, autocensura, que la gente no se movilice, que no salga a la calle, que tenga miedo por sus hijos, por si se los llevan al calabozo. Eso es lo que genera la ley Mordaza. ¿Qué es? ¿Qué es el impuesto al sol? ¿Sabéis esto, no? Que esto lo hizo el ministro Soria. ¿Sabéis? El ministro Soria, que ha dimitido en los meses de prórroga. Yo pensaba que nunca íbamos a ver dimitir a un ministro en funciones, porque yo digo, ¿de qué dimite? Sí, está en funciones, pero lo hemos visto dimitir. Lo hemos visto dimitir porque tiene las empresas en Panamá, para no contribuir aquí,
para no sostener nuestro Estado de derechos y libertades. Tienen las empresas de Panamá, por cierto, un gobierno que tiene ministros con las empresas de Panamá, ¿a quién crees que defenderán? ¿Al 1% que tienen las empresas en Panamá y los cuentas en Suiza? ¿O a la gente sencilla, ese 99% que se gana la vida honradamente? Defenderá a los de su clase, que son los mismos que tienen las empresas allí. Toda esa oligarquía que no quiere contribuir al bienestar colectivo. Bueno, pues este ministro aprobó una norma que se le ha llamado el impuesto al sol, y es que tú te pones una plaquita solar en el tejado de tu casa y poco menos que te tratan de criminal. Y tú dices, pero oiga, el sol está ahí, es gratis, es de todos, yo no le estoy expoliando a nadie, solo me he puesto una plaquita para aprovechar el tema de la energía solar, y entonces vienen y te ponen una multa, y entonces vienen y te criminalizan, y poco menos que te tratan de esto, ¿no? De delincuente, cuando en realidad muchos de ellos están sentados en el Consejo de Ministros, pero bueno, esto es otro cantar, ¿no? El caso es que, ¿por qué creéis que se aprueba una norma como esta? ¿Vosotros de verdad pensáis que una persona que se pone una plaquita solar en su casa va a quebrar Endesa o Iberdrola? ¿Verdad que no? Entonces, ¿para qué está hecho? La intención es mucho más profunda y más perversa. Una persona que se pone una placa solar en su casa es autónoma. Ya no depende de esas grandes empresas. Y una persona que es autónoma y depende de ella misma, ¿cómo se siente? Se siente libre. Y no quieren personas libres, no quieren ciudadanos libres, les molesta la libertad. ¿Qué es la reforma laboral? La reforma laboral es una manera de situar al trabajador solo frente al poder del empresario, porque niega la negociación colectiva de los sindicatos. Y un trabajador solo frente al poder es un trabajador débil, es un trabajador angustiado, es un trabajador que no se siente con fuerza para reivindicar sus derechos. La reforma laboral está hecha para eso, con esa intención perversa de situar a los trabajadores y trabajadoras a solas frente al poder. Y eso es lo que hay detrás, generar miedo. O la ley de educación. ¿Para qué está pensada la ley de educación? Para generar miedo. ¿Por qué? Una educación de doble velocidad, donde unos pocos tengan una educación de élite, mientras la gran mayoría se le hurta la posibilidad de ser en el futuro una persona crítica con el poder y, por tanto, una persona libre. Es la desposesión de derechos, de libertades, de recursos naturales y de bienes. Esa estrategia que los del 1% hace tiempo que pusieron en marcha. Y ahí tenemos a Rajoy. Voy a hablar de Rajoy, que estoy en su tierra. ¿Que me hace ilusión? Voy a criticarlo aquí, que me va a dar más gusto. Rajoy, bueno, lo habéis oído, últimamente se ha hecho filósofo, ¿eh? Ha sofisticado su discurso. Ahora, aparte de decir que somos muy españoles y mucho españoles y que el alcalde tiene que elegir el alcalde porque para eso es el alcalde, bueno, estas cosas que dice Rajoy, ahora ya ha dicho que hay que votar al Partido Popular porque si no ganan los malos. Bienvenidos y bienvenidas, malas y malos. Se ha hecho filósofo. ¿Qué nivel de discurso? Se ha hecho filósofo. Eso ya no existe ni en las películas. Mira, hablando de malos, es que se me ha venido a la cabeza, y es que voy así, yo voy sacando una idea detrás de otra. ¿No serán malos los que planeaban condensar ácido clorhídrico en el Ebro para envenenarlo, para que algunos hicieran un negocio? Esto yo solo lo he visto en las películas americanas. Pues aquí ha pasado con el gobierno de Rajoy. Pero en fin, ¿será el mundo al revés? Pero si quieren malos y malas los van a tener. El día 26 se lo vamos a explicar, que somos muchos y muchas. El caso es que Rajoy hace una cosa que no la hace mal, que es decir obviedades, o lo que parece que son obviedades, pero que siempre esconden trampas. El otro día decía, no podemos gastar más de lo que tenemos. Y tú oyes la frase y dices, oye, pues qué razón tiene este hombre, ¿no? Es todo el mundo en su casa, pues si tienes una nómina, pues vives conforme a lo que tienes, no tienes más.
Por lo tanto, no gastas más. Se ve que Rajoy no sabía lo que hacían Camps y los Cotino, los Barberá en Valencia, que nos han dejado la deuda más grande de España, pero bueno, esto es otro cantar. El caso es que esto, en una casa normal, donde uno vive de sus ingresos como autónomo, de su pequeña empresa, de su nómina, pues esto es algo que suena bien. Pero claro, cuando estamos hablando del Gobierno de España, los ingresos de la caja, que no solo tiene gastos, que tiene ingresos, también dependen de la política que pone en marcha el Gobierno. Nos está haciendo una trampa. Cuando Rajoy dice eso, en realidad lo que quiere decir es: no podemos gastar más de lo que queremos ingresar porque no le queremos cobrar los impuestos a los ricos. Eso es lo que hay detrás de esa frase. Y eso es lo que se tiene que acabar también el día 26 de junio. Demostramos con los gobiernos de cambio que es posible otra política. Y lo hemos demostrado en la Generalitat Valenciana. Hoy en día en Valencia ya hay sanidad universal, a pesar de la exclusión sanitaria, ese apartheid sanitario que impuso Rajoy en el 2012. Hoy en día todos los valencianos y valencianas, y con esto me refiero a cualquiera que viva desde no nos importa cuándo, ni nos importa el color de su piel, ni la lengua que hable, todo el mundo que vive en nuestra tierra tiene sanidad universal. Hemos reparado a las víctimas del accidente del metro, gracias por acordarte de ellos, que por fin tuvo que llegar un cambio de gobierno para que entraran por la puerta grande del Palacio de Gobierno del Palacio de la Generalitat y se les recibiera con dignidad. La primera ley que aprobamos, la Ley de Función Social de la Vivienda. La vivienda es un derecho constitucional, no es un bien para especular, para que 4 se hagan ricos. Y esa fue la primera ley que aprobamos, el primer proyecto de ley que aprobamos desde el Gobierno. Hemos eliminado los copagos farmacéuticos para las rentas bajas, para las personas con discapacidad y las personas mayores. Hemos eliminado los copagos en los centros de día para mayores y personas con discapacidad que tenían que abandonar esos centros porque no podían hacer frente. Les hemos devuelto las pagas extraordinarias a nuestros mayores que están en residencias. Ahora dicen que vienen los malos a confiscarnos, pero si los que confiscan son ellos, son el Gobierno del Partido Popular, que hasta las pagas extraordinarias se las confiscaron a nuestras personas mayores. Y mirad, un ejemplo muy sangrante. En mi tierra, cuando una mujer era víctima de violencia de género, es decir, era agredida por su pareja o expareja, y además era pobre y por tanto podía tener deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, el gobierno antiguo del PP de la Generalitat les negaba las ayudas. Eran doblemente maltratadas por sus maridos o exmaridos y por un gobierno que, si eran pobres, no les pagaba las ayudas por ser víctimas de violencia de género, de terrorismo machista. Eso hoy ya no pasa, y lo puedo decir con orgullo y la cabeza bien alta. Para seguir con estas políticas necesitamos un gobierno aliado con el cambio, un gobierno aliado con las personas, un gobierno que no sea cruel e indolente, sino que ponga en el centro al ser humano, su dignidad y sus derechos. Necesitamos un gobierno de España que no mire hacia otro lado cuando se instala la miseria y el sufrimiento en la mayoría de la población, que colabore con los ayuntamientos de cambio y con las comunidades autónomas de cambio. Necesitamos un gobierno que no nos atornille día sí, día no y el del medio. Necesitamos mandarlos a su casa. Rajoy es lo mismo que Bárcenas, es lo mismo que Cotino, es lo mismo que Fabra, es lo mismo que todos estos. Cobraba el dinero en sobres de la Gürtel y está en el poder por la corrupción. Necesitamos rematar el día 26 de junio, lo que empezamos el 24 de mayo. Y para eso tenemos que ser embajadores de ese cambio, contarle a la gente lo que está pasando en este país y cómo podemos cambiar, contarle a la gente lo que están haciendo los nuevos gobiernos, contarle a la gente que sí que podemos, que vamos a cambiar este país y lo vamos a hacer la gente sencilla y honrada. Y por tanto, como veo que sí, que hay marea, no nos han parido para rendirnos, rematemos la faena el 26 de junio, ¡a por ellos! ¡Vamos a ganar al Partido Popular! Gracias.
Bueno, y ahora, antes de dar paso a una mujer que yo quiero mucho, os voy a pedir una cosa. Os voy a dar una buena noticia. Hoy es la primera encuesta que se ha publicado en mi tierra que nos da en intención de voto por delante del Partido Popular. Y estamos por delante en votos, pero empatados a diputados en la encuesta. Y estamos ahí. Así es que necesitamos un último empujón. ¿Me ayudáis, que he visto que cantáis muy bien? ¿Qué no cantaríais conmigo a la valenciana? Venga, a la valenciana. Que se oiga en Valencia. Gracias, Coruña. Y ahora os dejo con una mujer a la que admiro mucho, una mujer fuerte, una mujer con grandes ideas y además una mujer dulce, que también hace falta eso en política, que de qué tenía que servir la política si no es para generar la felicidad de todos los días y de las pequeñas cosas. Con todos vosotros, Yolanda. Bos días, Coruña, imos gañar ao Partido Popular. Mirade, son ferrolana, mais nacín no materno da Coruña. Quero darvos as grazas pola sorte que tedes por este alcalde que nos está demostrando que sí podemos gobernar doutra maneira. Grazas, Xulio. Pero mirade, pero non soe Xulio, porque como son ferrolana, si me permitides, teño aquí o meu alcalde Jorge Suárez, que tamén nos demostra que podemos gobernar de outra maneira. Claro que sí, sí podemos, claro que sí. Mirade, quero empezar dándovos as grazas, porque esta é a vosa campaña, é a campaña da xente do común, é a campaña dos que vos levantades polas mañáns ás 7 da mañán para ir ao voso traballo, é a campaña dos que están en desemprego, non teñen protección social por culpa do Partido Popular e tamén vos levantades para ter folgos e para intentar buscar traballo. É a campaña dos mozos e das mozas exiliadas que están fora, as nosas amigas, os nosos amigos que van limpiar e a poñer copas a Londres, a Berlín, a nosa xente. Vai por eles, esta é a nosa campaña, a campaña da xente. Non é a campaña dos partidos políticos, é a campaña desta marea, de todos vós. Esta é a nosa campaña. Tamén é a campaña dos avós, das aboas, da nosa xente maior que pensou, nunca pensou que os seus netos e as súas netas iban vivir peor que eles. Van por eses avós, por esas aboas que o día 26 teñen que ir a votar en Marea, a votar a dignidade, a decencia, a alegría. Imos felices a esta campaña. Claro que imos felices porque imos todas xuntas. Porque unidas somos poderosísimos. E o señor dos Silillos, aínda que de Pontevedra, está cagao. Claro que sí, os poderes económicos están asustados porque saben que a xente do común vai gañar. E mirade, é a campaña das mulleres. Non hai un novo tempo político, ningunha nova política, ningún novo país sin as mulleres, si non nos poñemos en pé. Ese é tamén o noso reto. O novo tempo político ten rostro de muller. Tamén vai por elas.
Algúnas ideas e algúns saúdos. Están aquí xente valerosa que traballa con nós todos os días. Os traballadores da Alcoa, os seus postos de traballo están en risco. Vai tamén por eles. Claro que sí, como non? Sempre están con nós loitando e defendendo os seus postos de traballo. Os traballadores e traballadoras de telemarketing explotados, eses tamén son os nosos, a nosa xente, a xente nova que está sendo pobre, que está sendo afogada por unhas condicións de traballo inxustas. E amigos e amigas, nestas eleccións hai dúas posibilidades. O goberno da corrupción, o goberno dos que non se presentan ás eleccións, os que causan paro, pobreza, contaminación, destrucción, ou o goberno dos que queremos defender a xente, o goberno que vai defender a derrogación das dúas reformas laborais, non só a do Partido Popular, tamén a do Partido Socialista. Claro que sí, imprescindible. O goberno deses 300 sindicalistas que están no cárcere ou con penas de prisión cando Rato, Blesa, Rajoy e os demais están paseándose en yates. Esta é tamén para esta xente. Queremos velos no cárcere, non os traballadores e as traballadoras que defenden nas folgas os seus dereitos. É a campaña tamén e o goberno desa xente que imos incrementar o salario mínimo interprofesional. E te decimos ao Partido Socialista e aos naranjitos que non nos chega con incrementalo o 1%, que non queremos miserias, que 6 euros máis no salario mínimo interprofesional non chegan para dar de comer aos nosos fillos e fillas. Non chega para eso. Mirade, o que está en xogo é un sistema bello. Nos acusan de defender ideas bellas. Bellas son as súas políticas que permiten que haxa nenos e nenas en Coruña, en Galicia, que non poden facer 3 comidas ao día. Nenos e nenas, persoas maiores que non poden comer peixe, persoas maiores que non poden comer carne, non poden comer proteínas, porque non pode chegar non a fin de mes, senón que as súas pensións ou a carencia de medios o impide. Esta é o que nos estamos xogando nesta campaña electoral. E nos xogamos tamén unha forma decente de gobernar. A corrupción é unha forma de goberno. Levan 30 anos saqueándonos, 30 anos saqueando, financiándose irregularmente para despois privatizar servizos públicos, para incorporar repagos na sanidade, para reincorporar repagos farmacéuticos, para facer un ensino de ricos e de pobres. Nos queremos que as nosas fillas accedan á universidade, que seña pública, que sea universal, que seña gratuita, que todos e todas somos iguais e que temos que empezar pola educación para cambiar o mundo. Claro que isto é o que nos xogamos nesta campaña. E nos xogamos moitas cousas, nos xogamos unha banca pública, nos xogamos un sistema tributario xusto. Agora, neste país, pagan os Juan Pueblo nas arcas públicas. Nos queremos que os de arriba, os da estafa, os que causaron a quiebra bancaria, señan os que paguen os impostos para ternos servicios públicos de calidade. Claro que sí, xa está ben. Isto é o que nos estamos a xogar. Queremos un imposto de solidaridade para que Nova Galicia Banco, as antigas caixas que nos costaron 10.000 millóns de euros, señan revertidas ás arcas dos galegos e das galegas. Claro que queremos que apoquinen o dano que nos fixeron, faltaría máis. E mirade, queremos subir as pensións porque é posible. Teño que ir rematando. Pídovos dúas cousas. A primeira, que salgades aquí con ilusión, con alegría. Non hai maior motor de arranque que a esperanza. Queremos soñar, podemos cambiar o mundo e o 26 de xuño ímolo demostrar. Claro que podemos, o pobo unido non pode ser vencido. Nós somos máis, eles son unha minoría, unha elite. Vayamos a por eles. E dous, votade sorrindo co corazón.
que está latexando na esquerda, que somos a xente do pobo, as clases populares, as que temos que dicirlles que imos gañar e que imos a por eles. Somos quen? Si se pode, hai Marea, adiante! Si se puede, 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 si se puede. Teño un enorme prazer. Estou rodeada de homes e mulleres maravillosos, pero se me permitides, sin alma partidaria, teño unha enorme sorte. Vou dar paso a un dos homes que teño dito sempre, xunto seguramente con Íñigo, para que non se me celen os dous, que é dos máis brillantes deste Estado. Un home que sempre está coas clases populares, que mira, como di o noso doutor Buitrón, goberna mirando cara abaixo. Un home que sabe de onde ven e a donde va. Deixo vos con Alberto Garzón, lembrando que o pobo que máis se ve. Buenas tardes, Coruña. Muchas gracias a todos y a todas por este recibimiento. Gracias, Yolanda, por la presentación. Pero gracias, de verdad, a vosotros y a vosotras por llenar esta plaza, porque nos carga de energía, nos carga de fuerza y es precisamente lo que necesitamos en este proyecto político para que el 26 de junio echemos al Partido Popular. Eso está al alcance de nuestra mano. Sin duda, nuestra brújula no son las encuestas, son los principios y los valores, y sois vosotros y vosotras estando aquí manifestando claramente cuál es nuestro proyecto político. Y es esa brújula la que nos está permitiendo cargarnos de energía para saber que necesitamos necesariamente echar al Partido Popular. Pero claro, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué tenemos que echar al Partido Popular? Yo creo que es evidente que no puede gobernar una organización que solo sirve para delinquir de forma ilegal y para delinquir de forma legal. No nos olvidemos, ni nos olvidamos, de que Mariano Rajoy es el señor X de la Casa de Bárcenas. Mariano Rajoy es el señor de los hilillos, como se le conoce muy afortunadamente por aquí y desgraciadamente para el pueblo gallego. Pero el señor Rajoy es también la máxima expresión de un partido que ha estado expoliando y saqueando todas las cuentas públicas, que ha estado saqueando y expoliando nuestros bolsillos. Porque recordemos que no solo se trata de la corrupción ilegal sobre la que hemos hablado y han hablado ya anteriormente, no solo se trata de Bárcenas o de la Gürtel o de lo que los otros también es el ERE en la Andalucía, no se trata solo de ese tipo de corrupción, se trata de la necesidad de hablar también de la corrupción legal, de las amnistías fiscales que permiten a las grandes fortunas pagar un 2%, mientras la mayoría social paga muy por encima de todo eso. O de las privatizaciones que son una fórmula de saqueo, es una fórmula según la cual nos quitan lo que es de todos y de todas para dárselo a una minoría, a una oligarquía para la que gobiernan. Y si la crisis ha puesto algo de manifiesto, es precisamente eso, es precisamente un gobierno que te dice que no hay dinero para la educación pública, que te dice que no hay dinero para la sanidad pública, que no hay dinero para la ley de dependencia, que no hay dinero para las pensiones públicas y de esa forma justifica teóricamente sus recortes. Pero después, qué casualidad, sí hay dinero para rescatar autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, bancos sin dinero. Siempre hay dinero para satisfacer a la oligarquía. Siempre aparece el dinero. Contra ese Partido Popular estamos luchando. Por un cambio de gobierno, pero también
por un cambio de políticas. Nosotros no queremos solo un cambio de gobierno que cambie las caras para aplicar la misma política del Partido Popular, se llame Partido Popular, Albert Rivera o el programa de Ciudadanos. Nosotros queremos un cambio de gobierno para que haya otro tipo de política dirigida a satisfacer las necesidades más básicas de las clases populares. Por eso, esta expresión popular, estando aquí en una plaza, es precisamente lo que más les aterroriza. Precisamente es eso lo que les genera miedo, el miedo que intentan inocular en la ciudadanía, diciendo que si gobernamos nosotros habrá miseria, habrá pobreza, habrá desigualdad. Pero vamos a ver, ya existe desgraciadamente eso y han sido ellos los responsables de sumir a una población entera en la miseria, en la pobreza, en la desigualdad. Son ellos los que nos han echado de nuestras casas, los que nos han quitado los empleos. Es su política, que no solo es injusta, sino que también es ineficaz, porque no estamos saliendo de la crisis, solo sale una minoría de la crisis, una minoría que ha aprovechado esta crisis para enriquecerse, para poder incrementar sus propias fortunas. Y nosotros le ponemos encima un proyecto antagónico, un proyecto construido con otros valores y principios. Y en estos últimos años, el pueblo, nosotros, hemos estado movilizándonos. Muchos de los que estáis aquí, si miráis a vuestro alrededor, reconoceréis en las caras de los que están a vuestro lado a la misma gente con la que luchasteis en las huelgas generales, en las manifestaciones, en las mareas de todos los colores, en las marchas por la dignidad, en Rodea al Congreso, paralizando desahucios. Y esas luchas que se han mantenido en la calle se están cristalizando también en las instituciones y nos están permitiendo ganar instituciones como el ayuntamiento de esta ciudad. Pero nos falta un pasito más, nos falta dar el pasito para precisamente gobernar el conjunto del Estado y poder poner una política al servicio de la mayoría social. Por eso cuando nos digan, es que damos miedo. No, nosotros somos una candidatura de ilusión, una candidatura de esperanza. Solo hay que ver cómo es el clamor popular cuando nosotros y nosotras proponemos nuestras propuestas concretas. En todo caso, acepto una cuestión. Acepto que generamos un poco de miedo, pero no generamos miedo en los desempleados ni en los que han perdido su vivienda. Generamos miedo en quienes han saqueado y expoliado nuestro país durante décadas y ahora mismo temen que eso pueda cambiar. Ahí sí generamos miedo. Estas luchas de las que hablaba, en las que nos hemos encontrado, son luchas que no han nacido en el vacío. Son luchas que han nacido de la conciencia, de la pedagogía, de explicárselo a todos nuestros vecinos, familiares, amigos, explicarles la necesidad de entender que hay alternativa, que no cabe la resignación, que no cabe seguir aceptando que el Partido Popular tiene que gobernar, sino que es posible esa alternativa. Pero nosotros creemos que esas luchas son también la continuación de algo, la continuación de una herencia histórica, porque nos está mirando la propia historia, por una cuestión básica y fácil de entender. Los derechos de hoy son las luchas de ayer y los derechos de mañana serán las luchas de hoy. Si alguien como yo accedió a la universidad pública fue porque vosotros y vosotras, de generaciones anteriores, luchasteis en la calle para que pudiéramos acceder. Y no podemos dejar que eso caiga en vano. Por eso lo decía Yolanda con enorme acierto, que esto es una cuestión intergeneracional, esto es solidaridad generacional. Dicen las encuestas que nuestro proyecto político, En Marea aquí, a la Valenciana, Unidos Podemos, es el proyecto político mejor valorado y que tiene mayor estimación de voto entre los menores de 35 años, lo cual está muy bien. Pero ojo, no nos equivoquemos, esto no es un proyecto político para los jóvenes, es que tengamos que aceptar desde el primer momento que los salarios de los nietos son las pensiones de los abuelos y por lo tanto esta lucha es común, es una lucha que hila entre generaciones, es una lucha que nos obliga a movilizarnos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas y con todo el mundo. La movilización que estamos viendo aquí es fundamental porque necesitamos un pueblo movilizado, porque algunos y algunas recordamos aquellas palabras de Marcelino Camacho que dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, no se pide permiso, se sale a arrancárselo a la oligarquía, se sale a lucharlo en las calles, en las manifestaciones, en las concentraciones, en todos los espacios. No nos podemos rendir ni resignar. Hablaba muy bien Mónica de ello, la ley Mordaza. La ley Mordaza es síntoma de su debilidad.
La debilidad de un gobierno que sabe que como no puede convencer, solo le queda la fuerza, el recurso a la fuerza. Y aunque tengamos más de 300 compañeros y compañeras sindicalistas en los juzgados por defender los derechos de todos y todas, nosotros no nos resignamos. Y aunque ganemos las elecciones, porque vamos a ganar las elecciones, necesitaremos que estéis en la calle movilizándonos como todos nosotros y nosotras, porque es la base de la propia democracia. Yo me siento de una tradición política de valores y principios de izquierdas. Yo me siento heredero de muchas luchas, de luchas históricas. Yo creo que son esas luchas las que nos han permitido ir conquistando nuestros derechos actuales. La sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el derecho a voto no cayeron del cielo. Fueron el ejercicio político y expresión de la gente cuando se autoorganizaba en las calles y presionaba y exigía nuevos derechos, con costes altísimos. El pueblo gallego es expresión de todo ello también. El pueblo gallego, desde las revueltas irmandiñas del siglo XV hasta el nunca más, es expresión de un pueblo movilizado, es expresión de un pueblo que lucha, es expresión de lo que necesitamos en toda Europa. No hay nada más hermoso que ver a los pueblos luchar colaborando, no compitiendo, colaborando. Entre los principios y valores de la izquierda no está la competencia entre los pueblos, está la colaboración para defender a las clases populares de todos los territorios independientemente de la identidad nacional que cada uno respete, porque nosotros y nosotras defendemos, desde luego, algo tan básico, tan elemental como los derechos humanos. Y resulta que cuando nos dicen es que sois antisistema, ojo, nosotros no somos antisistema, el sistema es anti nosotros porque nos impide disfrutar del trabajo, de la vivienda, de la comida, del agua, de la energía, de la luz y de poder vivir en el territorio que queramos. Por eso no solo nos mira la historia de todos los que han luchado antes, sino que también nos mira Europa. Este proyecto político es la esperanza para una Unión Europea a la que le está invadiendo la política del odio, del racismo, de la xenofobia y a la que desde luego tenemos que enfrentarle con un proyecto político de valores y principios de solidaridad, de fraternidad entre los pueblos que luchan como el del Sáhara, como Palestina, pero también con aquellos pueblos que huyen de la guerra mientras el puñado de burócratas de la Unión Europea se mantiene absolutamente impasible ante el asesinato de miles de personas en el Mediterráneo que mueren por ser pobres y por huir de guerras provocadas por los países de la Unión Europea y los países que han sido hipócritas a la hora de vallar nuestras fronteras. Todo eso nos estamos jugando. Pero por eso en esta campaña es importante, a mi juicio, que vengamos a este tipo de actos no solo para pediros el voto y la complicidad, que por supuesto que sí, sino para pediros una reflexión colectiva, una reflexión sobre el alcance del momento histórico, sobre la oportunidad que tenemos encima de la mesa. Porque no nos estamos jugando únicamente unos cuantos diputados para arriba o diputados para abajo. Nos estamos jugando un orden social, el orden social de cómo vamos a vivir en el futuro las siguientes generaciones y cómo vamos a vivir como pueblos. Y se está consolidando, precisamente por las políticas del Partido Popular y de quienes piensan como ellos, se está consolidando un orden social absolutamente desigual y absolutamente injusto. En este momento, en el Estado, hay un 12% de trabajadores pobres. Esto quiere decir que se está consolidando la idea de que ni siquiera es suficiente para tener un nivel de vida decente, ni siquiera es suficiente poder tener un trabajo, porque están consolidando un modelo en el que la lógica y la filosofía del Partido Popular cristalizan una expresión que significa trabajar más y cobrar menos. Y eso, que es la política del Partido Popular, es lo que se va a consolidar si no nos ponemos todos de acuerdo a combatirla y a proponer un proyecto alternativo. Y eso tiene un hito. El 26 de junio, este domingo que viene, tenemos una oportunidad para cambiar eso. Tenemos la oportunidad porque no queremos ser, lo que Antón, compañero, decía, la periferia de la periferia. No queremos ser la periferia de la periferia. No queremos ser economías que viven simplemente compitiendo con bajos salarios contra otros trabajadores de otra parte del mundo. No queremos ser eso. Necesitamos un gobierno que ponga en marcha esas políticas, las políticas para atajar la emergencia social. Pero veréis, eso solo se podrá conseguir si seguimos luchando unidos. Si seguimos luchando
a todos los niveles, incluido el nivel de la propia pedagogía, el de convencer a nuestros amigos, familiares, a todo el mundo. Nos queda este sprint final con el que hablaba al principio. Este sprint final es fundamental que toda la gente que se siente de izquierdas, que se siente partícipe de este proyecto político, no se quede en casa, sino que vaya a votar el 26 de junio, porque solo hay dos modelos, el modelo del Partido Popular de recortes, empobrecimiento y corrupción, y el modelo de Unidas Podemos, En Marea, La Valenciana, En Comú Podem, que es el modelo del futuro, de la ilusión, de un país donde nadie se tenga que marchar para buscar una vida digna. Por eso, compañeros y compañeras, la clave la tenéis vosotros y vosotras. Galicia, para muchos, entre ellos para mí, ha sido siempre un ejemplo. Ha sido un ejemplo de haber entendido esto mismo. Lo fue en esas movilizaciones que hemos hablado antes. Lo fue también porque en las elecciones del 2012 se fue sentando las piedrecitas de este camino. Y lo fue en las elecciones municipales, con Martiño, con Jorge, con Xulio, pero sobre todo con todas las mujeres y hombres que consiguieron poner en marcha la confluencia. La confluencia, la unidad popular, o como cada uno le quiera llamar a este proyecto, no es algo que dependa única y exclusivamente de los nombres y apellidos de quienes hemos participado en negociaciones. Eso no es cierto. La confluencia la habéis conseguido vosotros y vosotras, que la habéis exigido desde abajo, que la habéis construido desde abajo, que habéis sido responsables en este momento histórico. Y esto no tiene vuelta atrás. Fijaos lo que significa saber que según las encuestas, que siempre hay que manejar con precaución, pero según las encuestas estamos cada vez más cerca del Partido Popular. Si nosotros hacemos este esfuerzo en este sprint final, el 26 de junio, la sonrisa de los banqueros, la sonrisa de los corruptos, la sonrisa de aquella gente que, como decía Yolanda, mandan sin presentarse a las elecciones, conseguimos nuestros objetivos, más temprano que tarde lograremos ese otro mundo posible y necesario que estamos construyendo, ese otro mundo que llevamos en nuestros corazones, corazones que son también un logo en nuestro proyecto político en Unidas Podemos, pero tenemos muy presente que si conseguimos todo eso, alcanzaremos una sociedad donde no exista el patriarcado, donde seamos ecologistas, donde haya justicia social, donde se respeten los derechos humanos, donde a nadie le falte comida, donde a nadie le falte agua, donde a nadie le falte lo más elemental para poder sobrevivir. Y creo que esa sociedad, compañeros y compañeras, será una sociedad de tradición política republicana. Por eso, compañeros, compañeras, muy buen trabajo, salud y república. Una de las cosas importantes, yo creo, es que tenemos referencias. Un amigo me dijo insistentemente que no hay política sin ética. Nosotros tenemos referentes construidos a lo largo de historias, referentes que nos permiten separarnos incluso de los otros. El otro lado tiene referentes como Felipe González de las Puertas Giratorias o José María Aznar. Nosotros tenemos otro tipo de referentes, también aquí, a Julio Anguita, a Beiras, a un montón de gente que son referentes. Y seguimos constituyendo referencias. Y entre todas estas luchas siempre emergen cabezas que nos permiten referenciarnos en proyectos políticos colectivos. Uno de ellos es nuestro amigo Xulio, con vosotros, Xulio Ferreira. Bueno, como alcalde hoxe pedín un bo día para que estiésemos a gustos, concedido. Bueno, é un placer estar hoxe aquí, dándovos a benvida, acollendovos, non, na nosa cidade, na Coruña. Moitísimas grazas por vir. É
un gusto vervos a todas e a todos xuntos en riba deste escenario, non? É certo, decía antes Antón, en decembro faltaba alguén, grazas Alberto, agora sí, agora estamos todas, porque sí, porque unidas podemos, claro que sí, en Marea podemos, claro que sí. Claro que hai Marea e cada día se xunta máis xente a esta Marea, Esta Marea empezou, ocorréusenos un día de primavera aquí na Coruña, hai xa case 2 anos, non? Dixemos, vamos a crear unha marea que ten ser de ilusión, de confluencia, de compañeirismo, de xuntarnos todas e estar a gusto e construir xuntas, de respetar o que nos diferencia, pero de traballar polos obxectivos comuns, polo desexo común, non? E esa marea medrou, esa marea pasou, non? De uns poucos entusiastas a ser isto que vemos hoxe aquí, a ser máis de 40.000 persoas nas últimas eleccións aquí, na Coruña, non? E a estar gobernando o Concello da Coruña para sempre. Esa é a marea, vos sodes a marea. E aquí na Coruña soubemos ver, non? Soubemos ver que a suma multiplicaba, que todos éramos necesarios, que todas éramos necesarias. Eu aquí, hoxe, non vexo paracaídas, non? Vexo compañeiros e compañeiras que colaboramos, que cooperamos, e compañeiros e compañeiras das diferentes povos de España que sabemos que temos obxectivos políticos comuns e que podemos traballar xuntos para realizalos. E por iso, por esa unión, é polo que efectivamente imos a gañar o Partido Popular o domingo que ven. Non me cabe ningunha dúbida. E cando se nos ocorreu tal cousa, ríanse de nós, pero a donde van estes? Dicir, a donde van? Quen son estes? De donde saíron? Decían, de donde saíron estes? Saímos da cidade que non vos dabades conta que existía. De aí saímos, non? E o dixemos, bueno, vamos a construir isto en serio. E se riron de nós. Dixeron, non vos cremos. E despois nos insultaron e nos despreciaron. Son radicais, extremistas, chavistas, todos os istas que nos podamos imaginar, non? Dixeron, non van a funcionar os semáforos, non va a haber papel higiénico nos supermercados da Coruña, non? Parece que sí funcionan, non? Parece que sí. Porque vos tivestes claro que non íbades a aceptar as súas mentiras. Íbades a sumarvos a marea de ilusión, non? E íbamos a construir con ilusión. E con ilusións construímos. E a nosa ilusión e a nosa alegría foi moito máis forte que as súas ameazas e moito máis forte que o seu medo. O seu medo non nos vai a dar a victoria, non lles vai a dar a victoria. A nosa ilusión e a nosa alegría é o que nos permite gobernar de xeito diferente para a xente. Porque iso é o que estamos facendo. A ilusión sigue intacta un ano despois. Claro que sí, sigue intacta. Pero afortunadamente xa non somos só ilusión. Agora temos cousas que poñer en riba da mesa. Temos a capacidade de demostrar que se pode gobernar doutro xeito, que se pode rescatar as persoas e non os bancos, que o diñeiro pode ir para pagar unha débeda injusta ou pode ir para dar un teito e 3 comidas ao día a todos os veciños e veciñas da Coruña coa renda social municipal. Iso é gobernar para sempre. E o estamos demostrando, o estades demostrando aquí na Coruña, e o están demostrando Ferrol en Común e Jorge en Ferrol, e Compostela Aberta e Martiño en Santiago, e o está demostrando ahora en Madrid e Manuela Carmena en Madrid, e o está demostrando Ada Colau e Barcelona Común en Barcelona, e o está demostrando Mónica na Comunidade de Valencia. Que Valencia xa non é sinónimo de corrupción, Valencia agora é sinónimo de esperanza. Esa esperanza da que vamos a encher as urnas o próximo domingo, claro que sí. E por iso, agora xa non se ríen. Agora xa non se ríen. Agora xa non nos desprecian. Agora nos insultan, nos teñen medo. Intentan desprestixiarnos. Intentan
contarnos as mentiras de que non sabemos xestionar, de que as cousas paralizamos a cidade, non? Cóntenlle as persoas que están agardando por esa renta social municipal, cóntenlle aos alumnos e as alumnas dos colexios públicos da Coruña que este ano van a ver como se invirte máis d'1 millón de euros para que os colexios públicos sexan exactamente igual e eles teñen as mesmas condicións que nos colexios privados. Os malos, vos dicen, sodes os malos. Eu diante do monumento de Curros creo que ali hai un dos voces generosos e vos sodes dos voces generosos, evidentemente, claro que sí. Os malos de verdade, eses, estaban no Rueiro da Coruña, estaba Millán Astrai, estaba o General Mola, xa non están no Rueiro da Coruña, está a Praza das Atochas, claro que sí. Decían que non había cartos para a sanidade, pero sí había cartos para as corridas de touros. Pois xa non hai cartos para as corridas de touros na Coruña. Porque sí, porque para os nosos dereitos nunca hai cartos. Non hai cartos para a universidade. Non? E efectivamente, decía Alberto, que sería de nós sin a universidade pública? Que sería de nós, os fillos das clases traballadoras? Poderíamos ter estudiado de non haber universidade pública. E o que queren acabar? Queren acabar con que os fillos das clases populares podan ter o mismo acceso e o mismo dereito á educación que os seus fillos. E non o van a conseguir. Efectivamente, a sanidade, non hai diñeiro para a sanidade. Temos aí aos compañeiros da Marea Branca loitando para que a sanidade non sexa un negocio. Para eles, todo un negocio. Os nosos corpos tamén son un negocio para eles, pero non o imos consentir. E iso é o que levamos un ano facendo, e o que nos queda. Nos concellos fomos quen de construir esa confluencia, de demostrar que unidos, unidas, podíamos. De demostrar que, ademais, podíamos facelo ben, e podíamos facelo mellor, e podíamos rebaixar o coste financeiro da débeda, e podíamos ter superávit no orzamento municipal, e podíamos dedicar ese diñeiro a políticas sociais. Claro que demostramos. Pero tamén decían, eso va a ser una jaula de grillos, no se van a entender, cada uno de su padre y de su madre, eso va a ser un Cristo. E aquí temos o goberno municipal da Coruña demostrando que cando poñemos por diante o que nos une somos imparables. E non hai xaula de grillos, non hai, solo hai compañeiros e compañeiras cooperando dentro do concello e cooperando na rúa. Iso é o que temos agora na Coruña. E nese banco de probas que foi o municipalismo, efectivamente demostramos que se podía conseguir, demostramos que se podía gobernar de outra maneira. E, evidentemente, aí estaremos, pase o que pase, o domingo, aí estaremos nós, outros 3 anos máis, demostrando que sí se pode. Pero, evidentemente, será moito mellor se temos aliados no goberno do Estado e se temos aliados na Xunta de Galicia a partir de outubro, que estou seguro de que os vamos a ter. Claro que sí, porque necesitamos a Alberto, a Yolanda, a Tone e a Íñigo no Congreso dos Diputados, dando impulso a esas políticas neoliberais e austericidas que estamos poñendo en jaque aquí. E necesitamos a Pablo na Moncloa, claro que sí, Pablo, te necesitamos na Moncloa para que nos axudes, para que gobernes para a xente, claro que te necesitamos. Porque efectivamente estamos desafiando moitas das súas políticas austericidas de recortes e de estrangulamento das corporacións locais, non? Estamos na Coruña empezando un proceso que va a ser fermoso, pero que va a ser duro, e é recuperar as bibliotecas públicas desta cidade para a xestión do propio concello, non? Deixar de pagarlle a esas empresas de sempre para que privaticen a nosa cultura e poñer a cultura
ao servizo de todos. Pero iso non é fácil. Temos as leis Montoro, as leis de estabilidade. Nos podemos desafiar desde aquí as reglas de gasto, podemos desafiar desde aquí as tasas de reposición, podemos decir que a Coruña é unha cidade de refuxio, como é unha cidade de refuxio, como esos centos de persoas que estaban hasta hai uns minutos na praia de Riazor exixindo aos refuxiados que veñan aquí. E podemos estar preparados para recibilos, e claro que estamos, pero necesitamos un goberno valiente no Estado español que lles dé entrada a esos refuxiados e esas refuxiadas, como os nosos compatriotas tiveron esa posibilidade en México, en Francia e en toda Latinoamérica, cando tiveron que escapar da barbarie a que nos someteron, eso sí, os malos de verdade no ano 36. Bueno, vou rematando xa, que seguro que tedes ganas de escoitar aquí a este rapaz que teño a miña dereita. O futuro é noso. O futuro é noso. Podemos facer con él o que queiramos. Podemos caer nas súas trampas do medo, nas súas trampas da escuridade, nas súas pasións tristes, ou podemos seguir sorrindo, coa ilusión e coa esperanza de saber que todos unidos podemos, unidas podemos, de saber que en Galicia hai marea, de saber que vamos a ter un presidente con coleta. Claro que sí. Nunca viu tal cousa a Moncloa, nunca viu. E tamén lles digo, aqueles que presumen de 137 anos de historia, aqueles que presumen de valores, tamén lles digo, está moi ben o pasado, pero hai que mirar ao futuro. E no futuro tedes que saber de que parte ides a estar. Ides a estar de parte dos vós e xenerosos que estades nesta praza, ou ides a estar da parte de Felipe González e dos consellos de administración das grandes empresas. De que parte ides a estar a partir do domingo? E se estades da parte que vos corresponde, aquí sempre teredes un oco e seredes recibido cos brazos abertos. Tamén seredes recibidos cos brazos abertos. Pero para eso non hai que equivocarse enemigo. O enemigo son as políticas austericidas do Partido Popular. O enemigo é a corrupción sistémica do Partido Popular. O enemigo é o recorte de dereitos sistémico do Partido Popular. Pero iso, a partir do domingo, se acaba. Porque o domingo vamos a demostrar que unidas podemos. Vamos a demostrar que en Galicia e na Coruña, para a xente, hai marea. Dicía ao principio que era un orgullo e unha satisfacción recibir a este equipazo aquí. E, por tanto, tamén é un orgullo darlle paso a unha das persoas, desas persoas boas e xenerosas, é unha das persoas máis brillantes que existe no panorama político español. É, por suposto, Íñigo Errejón. Bueno, bos días Ollá, boas tardes a Coruña, o cambio non hai que no pare, medra o mar, hai marea, si se puede. Gracias. Muchas gracias en primer lugar y antes de comenzar con la intervención a toda la gente que lleva unos cuantos días, que lleva unas cuantas semanas sin dormir, que lleva muchos días sacándose un ratito después de trabajar o sacándose un ratito en vez de estar con la familia o estar con los amigos para pegar carteles en la parada de autobús de su barrio, para difundir unos correos, para poner un puesto en la plaza de su pueblo o en la plaza de su barrio. Muchas gracias a toda la gente que está dando una lección de humildad a los poderosos. Mirad esta plaza y veréis cómo la gente sencilla puede ganar.
puede ganar sin empresas de marketing, puede ganar sin pedirle préstamos a los bancos, puede ganar sin hacer campañas millonarias, puede ganar con la ilusión y con la militancia. Muchas gracias a los imprescindibles, a quienes ya estáis haciendo la campaña del cambio político. Hoy es el último domingo de campaña y quedan 7 días para que vayamos a las urnas. Hoy es el último día en el que se publican encuestas. Y esas encuestas en general dicen que vamos con el viento de cola, que la cosa va bien, que estamos cerca, pero que hay que hacer un esfuerzo más, que lo estamos rozando con los dedos. Y hay una encuesta que no se publica con números, pero que seguramente nos ayuda más a saber qué puede suceder el próximo domingo, qué puede suceder dentro de 7 días. Ayer estuve en La Sexta Noche y tuvimos un debate electoral con otros candidatos. A quienes lo vierais, veríais un panorama distinto. Veríais fundamentalmente que los representantes de los partidos políticos tradicionales, que los representantes de las otras formaciones políticas dedicaban el grueso de su tiempo a atacarnos, a insultarnos, a cuestionarnos y a golpearnos. Esa es seguramente la mejor encuesta de lo que puede pasar en 7 días. El resto de los partidos políticos a conservar, a insultar, a defender lo que hay, salen a las elecciones y piden ya el cronómetro y les gustaría que la campaña se acabara ya y que el árbitro pitara ya el final del partido. Y nosotros a disfrutar la campaña, a disfrutar las plazas llenas, a seguir explicando, a no equivocarnos de adversario y a representar un futuro y un país que ya viene. Esa es nuestra encuesta para el próximo domingo. Esa es la encuesta de lo que puede suceder. Los partidos políticos viejos intentando ganar tiempo, intentando evitar un cambio que ya está en marcha y nosotros diciendo abran paso. Si su única propuesta es el miedo, la renuncia y los insultos, entonces es que ustedes se han convertido ya en un obstáculo para el desarrollo de nuestro país y el próximo domingo les tenemos que enseñar la puerta de jubilación, les tenemos que abrir la puerta para que dejen paso. Las encuestas están diciendo que estamos muy cerca de ganar al Partido Popular, que estamos muy cerca también porque en cada provincia los votos que nos estamos disputando con el Partido Popular determinan si el escaño va a ser para ellos o va a ser para nosotros. Por eso esta campaña es muy importante, lugar a lugar y ciudad a ciudad, cada puñado de votos, porque cada puñado de votos va a decidir un escaño y va a decidir si ese escaño va para el Partido Popular o va para nosotros. ¿Y por qué es tan importante derrotarles? ¿Por qué es tan importante ganarles? Es tan importante ganarles porque esta recta final de campaña no se está midiendo entre 2 partidos políticos. No es verdad que la recta final sea entre el Partido Popular o nosotros. Ojalá se solucionaran los problemas de nuestro país de forma tan sencilla como cambiando un partido por otro. No es eso, no es solo eso lo que está en disputa. No es solo eso la disputa de nuestro momento. Fundamentalmente, el día 26 de junio tenemos un referéndum entre el pasado y el futuro. Tenemos un referéndum entre un modelo de país que no ha funcionado o las posibilidades de hacer las cosas de manera diferente. Tenemos un referéndum sobre si se sale de la crisis apretando más a las familias, ajustándole más el cinturón a los pequeños empresarios, castigando los salarios, apostando por la precariedad, o por el contrario se sale de la crisis rescatando a las pequeñas empresas, echándole una mano a los autónomos que a veces tienen que pagar por poder seguir trabajando, o protegiendo los salarios como única manera de proteger el consumo y por tanto de generar más empleo. Tenemos un referéndum sobre si se le sigue metiendo la tijera a la sanidad, a la educación, a la dependencia o congelando las pensiones, o por el contrario, apostamos por proteger nuestros servicios públicos, de los que estamos tan orgullosos, también como una fuente de creación y de mantenimiento de empleo estable y de garantía de derechos ciudadanos, que para que haya democracia no basta solo con votar, y por supuesto que es importante votar, si lo sabremos nosotros, que fueron nuestras abuelas y nuestros abuelos los que ganaron el derecho a la soberanía popular en nuestro país. Pero no basta con eso.
hace falta también, para que haya democracia, garantizar que somos ciudadanos. Y los ciudadanos no tienen miedo a no llegar a fin de mes, no viven con miedo a que el abuelo se ponga enfermo, no viven con miedo a no tener cómo pagar los libros escolares de los niños, no viven con miedo a que sus nietos o a que sus hijos tengan que cogerse un avión para irse a patentar a Berlín o para irse a inventar a Londres. No viven con miedo, y para eso hay que conquistar las condiciones que nos permiten vivir sin miedo. Esto no tiene nada que ver con derruir nada, con demoler nada, ni con destruir nada. Tiene que ver con proteger y ampliar la mejor herencia que nos dejaron nuestros mayores, que no está hecha de cuentas en Suiza, que no está hecha de cuentas en Panamá, que está hecha del material con el que los humildes dejan la herencia a los que vienen detrás. Derechos, instituciones, igualdad de oportunidades, democracia y soberanía popular. Esa es la herencia de nuestros mayores, esa es la herencia que salimos a ganar, a recuperar y a ampliar el próximo domingo. Es que hace calor, a mí me habían dicho que en Coruña hacía frío y hace un calor. Esa diferencia, ese referéndum, esa disputa que nosotros nos estamos midiendo con el Partido Popular exige tomar partido. Exige decidir al lado de quién se va a estar. Exige decidir si se va a estar al lado de la posibilidad de futuro o si se va a estar al lado de la posibilidad de pasado. Exige decidir si se van a mantener las políticas injustas que no han funcionado o si, por el contrario, vamos a poder poner en marcha un gobierno que, después de tanto tiempo de rescatar a los privilegiados, comience a rescatar a la gente, comience a rescatar a quienes generan empleo, comience a rescatar a las familias, comience a abrirle la puerta a la posibilidad de competir por arriba y no por abajo. Y para eso no valen las indefiniciones. Nos habéis visto hacer una campaña nítida en la que no hemos equivocado el adversario, no hemos entrado en los insultos y las mentiras de Ciudadanos, básicamente porque dan igual, van a ser irrelevantes el día 26. Su única propuesta es que gobiernen juntos el Partido Popular con el apoyo del Partido Socialista, que digo yo que ya son mayorcitos y ya se bastan para eso. Y por otro lado, nosotros no nos hemos equivocado de adversario. El día 26 por la noche hay que conformar un gobierno con el Partido Socialista y le pedimos de nuevo que escuche a su gente y que decida si hacia el futuro o hacia el pasado, que no estamos para tirar una moneda al aire, no nos la podemos jugar, no podemos lanzar una moneda al aire, hay que definirse y nosotros lo decimos claramente. Gobierno de la mayoría social para rescatar a las familias, para rescatar a los autónomos, para proteger los salarios, para defender el estado del bienestar y para ganar el futuro y para echar fuera a Mariano Rajoy y al Partido Popular, que nosotros no creemos que el problema del PP se llame Mariano Rajoy. El problema del Partido Popular se llama Partido Popular y se regenera única y exclusivamente en la oposición. Mira, yo entiendo, en este tiempo, en lo poco que queda de campaña, gracias compañero, en lo poco que queda de campaña yo entiendo algunas agresividades, entiendo los nervios, entiendo los insultos y entiendo las palabras gruesas. Yo os pediría en todo caso que os mantengáis firmes en la campaña de la sonrisa, que os mantengáis firmes en la campaña del futuro, que os mantengáis firmes en la campaña de la pedagogía y de la mano tendida. Si nosotros solo tuviéramos que cambiar un presidente por otro, podríamos entrar en una pelea entre partidos. Nosotros tenemos que construir una patria plurinacional con el respeto al derecho a decidir de los pueblos, que incluya a todo el mundo. Y eso se hace también profundamente con todos los que vienen de votar a los partidos políticos tradicionales. Y por tanto nosotros no nos vamos a confundir, no vamos a insultar, vamos a seguirle explicando a nuestra gente, que es nuestra gente, haya votado lo que haya votado en el pasado, que necesitamos construir un futuro con ellos. El señor Mariano Rajoy ha dicho que hay que votar entre ellos o los malos. A mí esa dialéctica me parece peligrosa, la de dividir a la ciudadanía entre buenos y malos. Honestamente, yo no creo que la gente que haya votado por el Partido Popular sean malos. A muchos de ellos también los han desahuciado, a muchos de ellos también les han recortado en el trabajo, a muchos de ellos también los han
asfixiado a impuestos mientras los ricos no pagaban o se les hacían amnistías fiscales a los amigos del señor Montoro. Muchos de ellos han enrojecido de vergüenza cuando veían que las instituciones de todos eran un chiringuito. Muchos de ellos han tenido que ir a los aeropuertos a despedir a sus nietos. Muchos de ellos han visto como la única oferta de futuro era expulsar a nuestra juventud más preparada, expulsar a arquitectos, expulsar a informáticos, expulsar médicos, y lo único que tenían como modelo de desarrollo era el turismo barato, el trabajo devaluado, el pelotazo urbanístico, y muchos de ellos son ya conscientes de que hay que abrirle las puertas al futuro. Nosotros no nos vamos a confundir. Esa gente, haya votado lo que haya votado, les defraudaran unos o después les defraudaran otros, son nuestro pueblo. Solo construimos futuro con ellos y con ellas. No nos vamos a equivocar. No creemos que haya ciudadanos malos. Lo que sí hay es gobernantes malos. A mí me enseñaron que un gobernante malo es alguien que se codea con mafiosos. A mí me enseñaron que un gobernante malo es alguien que roba a los pobres para dárselo a los ricos. A mí me enseñaron que un gobernante malo es alguien que mientras está destruyendo la costa gallega dice que son hilillos de plastilina. A mí me enseñaron que un gobernante malo es el que les dice a los demás que se tienen que apretar el cinturón y trabajar en precario, y al mismo tiempo se enchufa en consejos de administración con la vida solucionada y con las pensiones blindadas. A mí me enseñaron que un gobernante malo es aquel que le receta a su pueblo políticas que nunca querría para su propia gente o para su familia. A mí me enseñaron que un gobernante malo es aquel que acude a Berlín a arrodillarse, a hacer los recortes que le vienen bien a la señora Merkel y a machacar a nuestra economía. A mí me enseñaron que un gobernante malo es el que aprieta a su pueblo y después dice que el defraudador Soria era un gran ministro al mismo tiempo que tenía cuentas en Panamá. No creo que haya ciudadanos malos, creo que hay una mayoría nueva en marcha que va a abrirle la puerta del despido a los gobernantes malos. Se puede, sí se puede, sí se puede. Pero es de sentido común en realidad. El próximo domingo, a 7 días, tenemos la posibilidad de que se acabe la impunidad. Hay alguna gente, son pocos, pero han sido muy poderosos, que dentro de 7 días van a tener que empezar a rendir cuentas. Van a tener que explicarnos qué hicieron con nuestro dinero. Van a tener que explicarnos qué hicieron con nuestras instituciones. Van a tener que explicarnos por qué nos recomendaban lo contrario de lo que garantizaban para sus propios familiares. Van a tener que explicarnos por qué después de tanto tiempo de maltrato, cuando ya sabían que las políticas de los recortes no funcionaban, porque creaban un país más desigual, porque ahogaban y asfixiaban nuestra economía, porque rompían la cohesión social, porque nos condenaban a competir por abajo, ¿por qué siguieron insistiendo? Van a tener que explicarnos por qué, si se decían representantes de la ciudadanía, gobernaban solo para los privilegiados que les pagaban las campañas electorales. Yo entiendo que a tan solo 7 días de rendir cuentas, a tan solo 7 días de que abramos los cajones, las ventanas y levantemos las alfombras, a tan solo 7 días de que se enfrenten al juicio de nuestro pueblo y expliquen por qué nos han tratado tan mal, por qué han dilapidado nuestro dinero, por qué nos han querido condenar a un futuro de miseria, estén tan nerviosos. Pero ese nerviosismo es exclusivamente el de aquel que tiene inquietud con respecto al juicio de la ciudadanía. Para la mayor parte de nuestra gente lo que hay no es nerviosismo, lo que hay son ganas y lo que hay es ilusión. Y a aquellos y aquellas que perdieron hace mucho tiempo la ilusión por la política, que nunca la tuvieron o que lucharon en un momento y luego se sintieron defraudados y se fueron a casa tristes. Se ha acabado el tiempo de la tristeza, es hora de ilusionarse. Sois vosotras y sois vosotros los que vais a inclinar la balanza. Después de tantos años de un gobierno para los privilegiados, toca un gobierno para nuestra gente. Y por eso, a los que creen que la política no va con ellos, si la política no va con nosotros, va con gente como Mariano Rajoy, va con gente como Bárcenas, o va con gente como el exministro Soria con las cuentas en Panamá. La política tiene que venir para gente como nosotros. Claro que importa la política a la ciudadanía normal, para tener un gobierno al servicio de nuestros intereses y no el de los privilegiados. Claro que importa y claro que sois vosotras y vosotros los que podéis inclinar la balanza al servicio de un gobierno que
cuide de su gente, que no le ponga zancadillas, que no mire de dónde viene cada uno, que le tienda la mano y le diga, tienes una segunda oportunidad, ya es hora de darte una mano, ya es hora de echarte una mano. Estamos orgullosos de nuestro país porque es un país que no deja a nadie atrás, que si te has caído te levanta, que si tienes dificultades te dice, tranquilo, nos cuidamos juntos, somos un país, aquí no prima la ley de los señoritos, hay igualdad de oportunidades, nos cuidamos y vamos a salir adelante juntos, porque solo salimos de la crisis juntos. Y juntos no significa diferentes organizaciones políticas juntas, no significa diferentes partidos juntos, con eso no basta. Juntos significa fundamentalmente rehacer un acuerdo intergeneracional entre los mayores y los jóvenes que en este país se rompió. Lo decía antes, nuestros mayores nos dejaron una herencia, lucharon mucho, a lo mejor no consiguieron todo aquello por lo que lucharon, pero nos dejaron una herencia. Vosotros heredaréis un país en el que podréis progresar, en el que podréis caminar más allá de lo que he caminado yo, en el que tendréis una vida sin tanto sufrimiento. Esa herencia se construyó a base del sudor y del sacrificio de nuestros mayores, que le echaban horas extras, que compatibilizaban 2 trabajos, que se dejaron el lomo para que sus hijos pudieran estudiar, que se dejaron la salud, la ilusión y algunos de ellos la vida para dejarnos un país más justo y más democrático. Nuestros mayores cumplieron el acuerdo, nuestros mayores hicieron lo que había que hacer, pero algunos traicionaron ese acuerdo, traicionaron sus ilusiones, defraudaron sus esperanzas. Y hoy nos toca a nosotros decirle a nuestras abuelas y decirle a nuestros abuelos, perdón por llegar tan tarde, perdón por habernos levantado tan tarde, pero hay en marcha una rebelión democrática para recuperar nuestro país y solo la vamos a lograr si es con vosotras, abuelas, si es con vosotros, abuelos, si es en familia, si es juntas y juntos, los nietos con los abuelos, las nietas con las abuelas, reconstruyendo un pacto de país entre los mayores y los más jóvenes. No solucionamos la situación en la que estamos si los de 30 votan por el cambio político, si los de 30 votan por los partidos que tienen representantes políticos de 30 y los de 60 votan por los de 60. Tenemos un país en el que formar una familia se ha convertido en un deporte de riesgo. Tenemos un país en el que hay 500.000 de familias monoparentales sostenidas por mujeres trabajadoras que están al borde de la pobreza. Tenemos un país en el que las pensiones de los abuelos están manteniendo a los nietos. Tenemos un país en el que a los jóvenes se nos niega el derecho a formar una familia y a los mayores se les niega el derecho a ser abuelos. Tenemos un país en el que solo vamos a poder sostener las pensiones si protegemos las condiciones de trabajo, los salarios y los contratos de los nietos. Hay que reconstruir el acuerdo entre generaciones. Hay que ir juntos a votar, en familia, juntos, después de comer, a votar juntos o antes de comer, a votar juntos, para que estas Navidades no falte ni uno solo de la familia en casa, para que podamos traer a los jóvenes de vuelta, para que podamos traerles a casa, a producir aquí, a defender un país mejor aquí, a construir aquí, a levantar futuro aquí, con nosotras y con nosotros. Y eso lo tenemos al alcance en 7 días. Nos quedan 7 días, tan solo una semana. Y no pasa tantas veces que la gente sencilla puede hacer historia, que la gente sencilla puede inclinar la balanza. A tan solo 7 días nuestra campaña no la van a hacer los portavoces, nuestra campaña no la van a hacer las empresas de marketing y los préstamos de los bancos. Nuestra campaña la tiene que hacer la gente sencilla, en las conversaciones en familia, en las conversaciones en el autobús, en el bar, en el trabajo, en el barrio, discutiendo con los amigos. Hay ya una oportunidad para la gente trabajadora que ha mantenido nuestro país a flote en los años más duros. Hay una oportunidad que estamos acariciando, que nos medimos con el Partido Popular. Van a dejar de publicarse encuestas, pero si se siguieran publicando estoy convencido que dirían que cada día le recortamos un trocito, que no falte nadie que se arrepienta después, que lo estamos tocando con la punta de los dedos, que estamos en condiciones de hacer historia, que estamos en condiciones de inaugurar un futuro que no deja a nadie atrás, un porvenir que no deja a nadie atrás, un futuro para su pueblo y un gobierno al servicio de la gente. Adelante que lo estamos rozando, adelante que hay futuro para la gente humilde, adelante que sí se puede, adelante que hay marea y adelante que o povo é quen máis ordena.
Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Os dejo con un compañero que conocí hace ya mucho tiempo, siempre en primera línea y que sigue en primera línea, en defensa de la dignidad de su pueblo, en defensa de los derechos de la gente, en defensa del cambio político. Con todos vosotros, cabeza de lista por Coruña, Tone. Bueno, bo día ou boa tarde a todos e a todas. Para o da casa queda un papel complicado, pero creo que hai que decir antes de nada que no hai quien pueda con la gente marinera, que hai marea, que vamos a gañar e que vamos a votar ao Partido Popular das institucións. Hai que votalos, claro que sí. É un placer estar con todos e con todas vosos aquí. É emocionante para min estar na miña cidade con tanta xente e é un placer estar con tantos amigos e amigas e compañeiros e compañeiras como Carmen, como Antón, como Mónica, como Alberto, como Yolanda e como Íñigo e como Xulio Ferreiro e como a Marea Atlántica, que están facendo desta cidade a cidade do cambio, a vanguarda do cambio, coa renda social municipal, devolvendo ao público que do público, as bibliotecas e todo o que nos queda por gañar. E é un placer e é emocionante tamén estar aquí en fronte da fonte de Curros Enríquez, de Tempo de Resurdimento, e estar ao lado de onde naceu o 15M da Coruña. E dicer alto e claro que aquí, nesta cidade, neste país, o cambio o facemos coas nosas mans. Fai seis meses tivemos, creo que demostramos un papel magnífico, era un momento histórico, as enquisas nos daban un moi bo resultado e tivemos un resultado histórico. Pusemos a Galicia na vanguardia do cambio e felizmente, e por eso quero darlles a benvida a Alberto, a Íñigo, agora Unidos Podemos, a la Valenciana, en Común Podem e en Marea, vamos a construir un goberno de cambio e transformación social no Estado español, claro que sí. E ao Partido Socialista, ademais de tender llamán, Pedro Sánchez estivo en Pontevedra, dixo que os culpables e as culpables de que Ence continúe na ría de Pontevedra éramos nós, e nós lle decimos non é certo, Pedro. En Marea foi quen levou a iniciativa contra Ence de Pontevedra. En Marea foi quenes levamos a Diputación Permanente a discusión sobre o asunto de Reganosa na ría de Ferrol. E lles dicimos, sobre todo, dúas cousas. En primeiro lugar, lles mandamos un mensaxe. Non queremos que sexa a executiva do PSOE a que decida. Queremos que sexan as súas bases a que decidan se van con Ciudadanos e co Partido Popular ou se permiten un goberno de cambio encabezado por Pablo Iglesias, por Alberto, por Íñigo e por todos os compañeiros e compañeiras de Marea que tamén vamos a participar. E ao Partido Popular que sufrimos neste país e que sufrimos nesta cidade, lle dicimos o tempo da austeridade e o tempo do medo rematou, o tempo do plasma e de Mariano Rajoy rematou, o tempo do narcopresidente Feijóo rematou. Non te entendo. Vale. E lle dicimos tamén que estamos moi orgullosos de que estamos limpando as nosas institucións de corrupción, de que temos un Concello da Coruña que xa leva un ano sin concelleiros e concelleiras imputadas, e é unha vitoria de todos e de todas nós. E lles decimos tamén, que non hai dous proxectos de país, non é certo.
hai un proxecto de país fraterno que o que pon en riba da mesa xente, que o que pon en riba da mesa En Marea, que o que pon en riba da mesa Unidos Podemos, Ale Valenciana e En Comú Podem, e hai un proxecto de colonias do IBEX 35, de colonias do 1%, de colonias dos poderosos, que lles vamos a decir que non queremos ser colonias dos poderosos nunca máis. E afrontamos un momento histórico. Creo que todos somos conscientes que temos que facer un esforzo máis, que este ciclo de movilizacións que nos levou outra vez a todos e a todas as rúas, a atoparnos diferentes xeracións, nas folgas xerais, no 15M, que este momento, o 26 de xuño, é o momento histórico, o momento definitivo. Non nos xogamos 4 anos de goberno, nos xogamos o futuro das seguintes xeracións, a sociedade que queremos construir nos próximos 5, 10, 15 e 20 anos. E temos que ter moi claro que este país, que esta cidade contan e tanto que contan, que é fundamental que consigamos o terceiro diputado pola Coruña, Xaime Subiela, que está aí sentado, que é fundamental que consigamos o terceiro diputado por Pontevedra, que é fundamental que non haxa un diputado naranjito e neoliberal na nosa provincia, e que eses dous diputados poden ser definitivos para que a maioría de cambio no Congreso e no Senado dé unha nova maioría e un novo país para a maioría social. E como son o da casa e me quedan poucos minutos e xa está todo máis que posto en riba da mesa, todo o que podemos poñer, eu creo que é importante hoxe aquí dicir nesta cidade, na cidade da Coruña, na cidade onde tamén todo comezou, que como dicía o noso compañeiro irmão Xavi Domènech, non nacimos para sorpasar o PSOE, non nacimos para estar por riba do PSOE, nacimos para gañar ao Partido Popular. E iso que vamos a facer dentro dunha semana nesta cidade, neste país e en todo o Estado. E dicía Alberto, se lembrou dos irmandiños, e eu me lembraba, bueno, dunha revolta no medievo dos anabaptistas que decían aquelo de omnia sum comunia. Claro que sí, todo para todos, para todas, todo. Eso que queremos construir, esa nova maioría popular. E claro que sí, claro que se pode, que hai unha marea, que sigue medrando, que sigue crecendo, que é a marea da alternativa popular que levamos construindo moita xente, toda a cidadanía durante moito tempo, que hai unha marea de unidade, unha marea de confluencia, unha marea de cidadanía, que hai unha marea de democracia, da democracia real que reivindicábamos o 15M, non da democracia de baixa intensidade que nos usurparon, que hai unha marea de país e que hai sobre todo unha marea de ilusión e de esperanza, porque este movimento, porque a cidadanía en marcha, o movimento das mareas, non naceu nin para resistir nin para responder, nacimos para gañar e vamos a gañar. ¡Hai Marea!